Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza del Dr. Charles Stanley. Alcanzamos al mundo con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida. Hoy en el programa En Contacto, una mirada analítica a la adversidad. Adversidad. Una palabra que describe el mundo en que vivimos. Piénselo por un momento. Al pensar en la adversidad, podríamos usar muchas palabras para describirla. Un tiempo de dificultad, un tiempo de aflicción, un tiempo de desastre, un tiempo de tragedia, de trauma, de crisis, de pruebas, un tiempo de tristeza, aflicción, sufrimiento, dolor, lamento, pérdida. Por donde veamos, eso es lo que está pasando. Este es un tiempo terrible de gran adversidad para el mundo entero. Donde sea que señalen el mapa, verá gente que enfrenta toda clase de pruebas. Y al pasar por una prueba y por adversidad, ¿cómo reacciona usted? ¿Se queja? ¿Le pregunta a Dios qué sucede? ¿Por qué me tratas así? ¿Cómo reacciona ante la adversidad que enfrente? Estos momentos de prueba, dificultad, penas y cargas que no podemos explicar del todo. Al tratar de decirle a alguien lo que está pasando, solo dice que está batallando. Pero hay adversidad en su vida, un tiempo de gran prueba y dificultad. Cuando tanto necesita que alguien ore por usted, le dé la mano, llore con usted, le aliente de algún modo. ¿Es esa hoy su situación? Parecieran estas palabras explicar lo que está pasando. ¿Cómo está reaccionando? Así que le invito a 2 de Corintios, capítulo 11, desde el versículo 23. Veámoslo un momento. Y deseo leer solo una porción porque este pasaje bíblico describe el tiempo de gran adversidad en la vida de Pablo. Y él nos da la base al respecto antes de estos versículos que leeremos, pero comenzaré aquí con su descripción de lo que sucedía en su vida. Y dice, comenzando en el versículo 23 del capítulo 11, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, explicando todas las adversidades que estaba pasando, y luego dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Y en la punta de esos látigos ponían huesos que cortaban la piel. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, y recuerde esto, Pablo fue apedreado y dado por muerto en Listra. Dice, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, tratando de sobrevivir. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, y en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y la próxima vez que usted se haga la víctima, ¡ay, pobre de mí!, lea este capítulo 11 y acuérdese del apóstol Pablo. Él sabía
realmente qué era la adversidad. Y pasó años en la cárcel, hasta que Nerón, emperador de Roma, lo mandó a decapitar. Uno pensaría, eso no fue justo, qué terrible. No me imagino por qué haría Dios algo así. ¿Quiere que le diga la razón? La razón es esta. Porque si el apóstol Pablo hubiese seguido viajando todos esos años, haciendo viajes continuos a la región mediterránea y predicando y enseñando el Evangelio hasta el día de su muerte, ¿sabe qué no tendríamos? No tendríamos las epístolas de Efesios, Colosenses, Filipenses, entre otras. Dios usó los tiempos más difíciles de su vida para bendecirnos y bendecirnos toda nuestra vida y a todas las generaciones después del apóstol Pablo. Lo que me lleva a esto: no toda adversidad es mala. Es cuestión de cómo se vea. Depende de cómo reaccionemos. Pablo pudo sentarse en la cárcel a quejarse: Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no me sacas de aquí, Dios mío, si eres quien dices que eres? ¿Por qué no me sacas de esta cárcel romana? Al leer la carta a los filipenses, ¿sabe cuál es su tema principal siendo escrita desde la cárcel? Gozo. ¿A cuántas personas conoce que al pasar por adversidad tienen gozo? La diferencia radica entre la gente que entiende y cree que Dios puede tomar cualquier cosa y usarla para bien, si reaccionamos bien. Pero si reaccionamos de la manera indebida, sufriremos dolor y todo lo demás que venga a nuestra vida sin ganar nada de ello. Y cuando alguien hace eso, esto pasa, se amarga. Y no querrá tener un amigo amargado, porque siempre están soltando su amargura. Él hizo esto, ellos aquello, y siguen. O, esta es la clase de persona que entiende lo que es la adversidad. Entonces, lo que deseo hacer en este mensaje es ayudarle a dar una mirada analítica a lo que es la adversidad y ponerlo en práctica en su corazón. Y quiero comenzar simplemente diciendo que hay que ver lo que es la adversidad y cómo afecta nuestra vida. Ya sea enfermedad, prueba, pérdidas económicas, divorcio, pierde a sus hijos, su trabajo, lo que sea. Piénselo a la luz de esto. La adversidad es universal. O sea, no tiene favoritos. Está en todas partes. La enfrenta en su empleo, en su familia, en sus amistades, la enfrenta en sus estudios. Es decir, la adversidad, tiempos difíciles, duros, y los hay por doquier. Segundo, es imparcial. No importa cuánto dinero tenga, ni cuán pobre sea, cuánta educación tenga o no tenga, creyentes o no creyentes, la adversidad afecta cada aspecto de la vida, ya que vivimos en un mundo caído. Y como resultado de ello sufriremos adversidad, y desde luego es dolorosa, es emocional y físicamente dolorosa. Gran dolor viene del modo adverso en que las personas se tratan entre sí. A veces puede ser repentina. Se sube a su auto para ir al trabajo el lunes y no llega ni a 8 kilómetros de casa. ¿Y qué pasa? Sufre un accidente terrible. O va al doctor y se siente fenomenal y no espera en decirle lo bien que se siente, pero él le dice: permítame hablarle de lo que tiene. Y sale lleno de sentimientos de adversidad, preguntándose por qué Dios está haciendo eso. Y a veces es prolongada. Dura años y años y años, y creo que es más difícil la adversidad para quienes han estado enfermos por años y años. O han pasado algo, por ejemplo, en su matrimonio. Se quedan juntos, aguantan 30, 40 años y desearían nunca verse, pero siguen juntos. Pero es un matrimonio infeliz y sienten que no deberían separarse ni divorciarse, así que ahí siguen. Y a veces es muy intensa. De vez en cuando hablo con personas que sufren tanto que de solo escucharla comienzo a sufrir. Es decir, hay dolor. Hay un dolor tan profundo que al compartirlo
es inevitable compartir la carga que llevan en la vida. Y claro, está fuera de nuestro control. Hay cosas para las que no tenemos respuesta. Si me preguntara, ¿tiene una respuesta para toda adversidad? La respuesta es claro que no. Pero por otro lado, sí la tengo. ¿Puedo decirle por qué Dios permite que ciertas personas sufran como sufren? No puedo. Si me preguntan, ¿usa Dios para bien incluso las cosas más difíciles? Claro que sí. Si reaccionamos de la manera correcta. Ahora, hay dos preguntas que hace la gente en torno a la adversidad. Permítame decirle, la primera, desde luego, es: Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué? Y quizás alguien diga, un verdadero cristiano no pregunta por qué. Pero conocemos a alguien que hizo esa pregunta, ¿no es cierto? Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la razón por la cual dijo eso fue porque en ese momento Él llevaba toda la culpa de toda la humanidad por todos los siglos en su cuerpo, en su mente, en su voluntad, sus emociones. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aunque tenía una relación de unidad que no se compara con nada que podamos disfrutar en la vida. Él lo sentía. Él lo cargaba. Preguntaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y estoy agradecido que lo haya hecho. Porque hay personas que hoy se preguntan lo mismo. Dios mío, ¿por qué permites que continúe en esto? Llévame contigo ya, Señor. ¿O por qué has permitido que pase esto? Entonces, ¿por qué es esa pregunta importante? Permítame decirle. A Dios no le enoja que le pregunten por qué. Él sabe por qué lo preguntamos. Y Dios entiende nuestra falta de entendimiento y de conocimiento. Porque mire, nosotros vemos el hoy y Dios ve el hoy, pero también ha visto el mañana. Y es por eso que Dios puede hacer una gran obra en nuestro corazón y puede cambiar nuestra actitud, levantar nuestra carga, hacer de todo en nuestra vida, porque Dios no solo escucha nuestro dolor, pero Dios también sabe cuál es su plan y lo que quiere hacer como resultado. Entonces, cuando surge la pregunta ¿por qué?, me recuerda un himno que decía así: pruebas y lucha en derredor nos acosan con tesón, mientras vamos caminando al país de leche y miel. Pero solo mi Jesús nos guiará en clara luz y lo entenderemos todo más allá. Luego el coro dice así: en la Sión, patria de mi Dios, con los santos al estar allá, veremos cara a cara al Salvador. ¡Aleluya! Y lo entenderemos todo más allá. Quien sea que haya escrito ese himno, seguro sabía que era la adversidad. Porque la verdad es que hay cosas que nunca entenderemos por completo sino hasta que lleguemos al otro lado. La pregunta es, ¿por qué permite Dios estas cosas? Hay situaciones en las que Dios, y solo Dios, lo sabe. Creo que, por lo general, Dios nos mostrará el por qué, si acudimos a Él por la razón correcta, con el motivo correcto. Y desde luego la pregunta segunda es, ¿quién? ¿Quién está detrás de esto? Bueno, por ejemplo, una de las razones por la que la gente sufre adversidad, el quién, son ellos mismos. Son sus acciones, cosas que han hecho, pecados que han cometido, cómo han tratado a otros y cómo han respondido al Evangelio y a otros en su egoísmo, su orgullo, su egocentrismo y todo lo demás. Y una de las razones es que ese quién puede ser uno mismo. O sea, si peco contra Dios, peco contra otros, ¿qué sucede? Seguimos lo que Dios nos dijo en su advertencia. Él afirmó, cosechamos lo que sembramos. Piénselo. Si usted vive en desobediencia a Dios, indiferencia a la palabra de Dios, trata mal a los demás, o lo que sea, y luego se pregunta por qué hay adversidad en su vida, no es así. No hace mucho conversaba con alguien
Y pensaba que tendría que convencer a esa persona del por qué estaba pasando por la dificultad que atravesaba, y de pronto la persona me dijo, sé por qué estoy aquí. Son decisiones que he tomado en mi vida. Al verlas me doy cuenta que esas decisiones me llevaron a donde estoy. Fue de bendición y a la vez doloroso que al menos esa persona entendía por qué pasaba por la adversidad que enfrentaba. Nuestro pecado trae adversidad, por un lado, y segundo, Satanás. Él está detrás. Satanás odia al pueblo de Dios. Y en las Escrituras, por ejemplo, leemos el libro de Job. ¿Qué pasó y cómo Dios dejó que Job sufriera? Y cómo al final Dios lo bendijo. Y desde luego, Dios causa algunas de nuestras adversidades. Pero, un momento. O sea que Dios me ama y me tiene lo mejor, pero ¿me dejará pasar por dolor, sufrimiento, penas y pérdidas? La respuesta es sí. Lo permitirá. No hay ni por qué leer más pasajes del tema. Vea lo que escribió Pablo en Corintios. Habló de todo lo que había sufrido, sobrevivido, además de la carga de todas las iglesias en aquel tiempo. Recuerde que no eran iglesias como las nuestras, eran varios grupos de creyentes que se congregaban y no tenían la Biblia como hoy tenemos. Imagínese la clase de cosas que enfrentaban en lo que respecta a doctrina y creencias en medio de un imperio romano que estaba totalmente saturado de maldad, vileza e inmoralidad, y por aquí estaba un grupo de creyentes y por aquí otro, y Pablo se sentía responsable. Entonces, ¿permite Dios la adversidad? ¿Acaso Dios la manda? Así es. 2 Corintios, en el siguiente capítulo, mire la pregunta. En otras palabras, sabemos que es nuestro pecado y sabemos que es por el diablo, pero escuche esto. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Dios mío, líbrame de esto. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, ¿Dios la permite? Sí. ¿Puede Dios estar detrás de ella? Sí. Pero por lo general, la gente desobedece a Dios y sufre las consecuencias. Y claro, Satanás siempre está detrás de toda clase de sufrimiento y adversidad. Pero lo que debemos enfrentar es esto. Debemos ver nuestras vidas con sinceridad y decir, ¿fui yo quien lo ocasionó? Porque esta es la ley de Dios. Es la ley que nos rige.
cosechamos lo que sembramos más y después de sembrarlo. Y o lo ocasiono yo mismo, o Satanás nos ataca y tenemos la ayuda y fortaleza de Dios. O quizás sea algo que Dios quiere hacer en nuestra vida y podemos enfrentar bien la adversidad si estamos dispuestos a eliminar todas las excusas y decir, Señor, ¿cuál es tu propósito? Mire, si se recuerda esa lista de las adversidades de Pablo, todo lo que él pasó y Dios no se lo quitó, pero Pablo se rindió a Dios hasta que el Señor le mostró, estoy haciendo algo en tu vida para protegerte. Mira, te protegeré de que arruines tu testimonio. Te protegeré de que desperdicies tu vida haciendo algo distinto a lo que he dicho que hagas. Y al Pablo afianzarse en la perfecta voluntad de Dios para lo que fuese que Dios hacía en aquel momento, vea cómo lo usó Dios. Gracias a Dios por esa prisión. Porque estando preso, escribía una receta para nosotros de cómo vivir como agrada a Dios. Y Pablo sufrió como nadie más ha sufrido por Jesucristo, y vea lo que ha hecho por nosotros. Al ver todo eso y al pensar en cómo actúa Dios, deseo mencionar 4 principios que necesitamos recordar cuando pasamos por adversidad en nuestra vida. El primero es este. La adversidad es una de las herramientas más efectivas de Dios para fortalecer nuestra fe. Porque nuestra fe es probada en tiempos de adversidad y dificultad. Y si confío en Dios, ¿qué pasa? Nada cambia. Y confío en Dios y nada cambia. Y confío en Dios y nada parece cambiar. ¿Pero qué sucede? Parece que nada cambia, pero mi fe crece. Confío en Dios y lo veo ayudarme, fortalecerme y capacitarme para que viva en este dolor, pena, lo que sea. Así que es para fortalecer nuestra fe. Segundo, recuerde este principio. Cuando Dios manda adversidad a nuestra vida, nunca es para lastimarnos, sino para ayudarnos. Dios siempre permite que nos ayude, no que nos perjudique. Quizás sintamos el dolor físico, pero finalmente está en el proceso de... ayudarnos de algún modo. Dios ayudó al apóstol Pablo. Alguien dirá, un momento, no me venga con eso de Pablo. Yo no soy Pablo, no soy predicador ni misionero. Y así sigue la gente. Dije, un momento, él fue solo un hombre. El apóstol Pablo fue un hombre a quien se le dio una tarea como a nadie más se le ha dado. Y él tuvo que aprender, como nosotros tenemos que aprender, cómo reaccionar en los momentos más difíciles. Dios hará algo bueno en su vida, si usted lo deja. Pero hay que recordar que Dios no está aquí para herirnos. Luego, un tercer principio es este, y uno de los más importantes. Nunca estamos solos en nuestra adversidad. Gracias a Dios. Él siempre está allí,
A veces no lo sentimos. A veces nos preguntamos, ¿dónde está, Señor? Dios siempre está allí. Recuerde este versículo: no te desampararé ni te dejaré. Punto. No puede enfrentar ninguna adversidad si es creyente, si sigue a Cristo como su Salvador. Escuche, no es tal vez, ni quizás, no puede. Como hijo de Dios, no puede pasar por un momento de adversidad sin su presencia. No te dejaré, ni te desampararé, punto. No salvo sí que no. Un hijo de Dios siempre está en la compañía, la presencia de Dios Todopoderoso mediante su Hijo Jesús, quien mora dentro de nosotros. ¡Cuán grande seguridad! Y, por último, diré esto: la adversidad puede ser un hermoso don de Dios. De esa forma quiere Dios que sea un hermoso don de Dios. Cualquier cosa que me haga cambiar del rumbo equivocado, cualquier cosa que quite mis manos de donde no deben estar, cualquier cosa que guíe mis pasos por buen camino, cualquier cosa que cambie mi mente y mi pensar, y pensar en Dios, siempre es bueno. Entonces recuerde esas 4 cosas que le dan otro matiz a la adversidad. ¿Hacen que sea menos dolorosa? No necesariamente. Pero si usted se siente solo, ¿qué necesita? Compañía. Lo tiene en la persona de Jesucristo. Entonces, lo que sea que esté pasando, es así. A veces pienso, Señor, aquí vamos. Toma mi mano, Señor, aquí vamos, lo veo venir. Si estamos dispuestos a reaccionar bien, confiando en Dios, Él nos ayudará en esa adversidad y nos será provechoso. Es decir, si usted es creyente. Pero si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, sea sabio para pedirle a Jesucristo que perdone sus pecados, no porque lo merezca, sino porque Dios le amó tanto que envió a su Hijo Jesús a la cruz. Se trata de Jesús, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz, derramó su sangre. ¿Cómo? Paga de todos los pecados del mundo entero. Y si usted está dispuesto a pedirle perdón a Dios, basándose en la muerte de Cristo, sobre la base del testimonio de su palabra, en todas estas páginas de la palabra de Dios, Él perdonará su pecado. Le dará un nuevo comienzo. Comenzará a vivir su vida dentro de usted para que pueda pensar como Él, como hemos hablado. De esa manera piensa Dios. Y le exhorto, si aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, va rumbo, le espera un gran desastre. No hay forma de vivir en este mundo y sobrevivir, tener paz, gozo y felicidad que es prolongada y continua. No quiere decir que no tenga altibajos, pero la paz que busca y el gozo que busca comienzan con Jesús, siguen con Jesús y terminan con Jesús, y sin Él no tiene chance. Padre, te damos gracias por la maravillosa seguridad de tu palabra, y gracias por todos los años en que has demostrado una y otra vez la veracidad de tu palabra. Te pido que le hables a alguien hoy con claridad, a alguien que urgentemente necesita ser salvo hoy. Habla a sus corazones y dales la sabiduría para tomar esa decisión hoy. En el nombre de Jesús. Amén.